El científico alienígena, Sara, permaneció inmóvil en el silencioso laboratorio, con la mirada fija en la pequeña bandeja de cristal frente a él. Se suponía que era una simple muestra de tejido humano. Nada más que unas pocas células extraídas de una nave estrellada. Pero ahora se movía lentamente, muy lentamente, palpitando como un diminuto corazón que intentaba volver a la vida. El latido constante resonaba en la silenciosa sala, y todos los alienígenas a su alrededor retrocedieron temerosos. Las luces del techo parpadeaban como si el pulso absorbiera energía de la propia sala. Sara parpadeó, su respiración se aceleró. Había estudiado cientos de especies de toda la galaxia, pero jamás había visto un fragmento de carne actuar como si estuviera vivo por sí solo. Debería estar muerto. Sin embargo, el escáner mostraba energía formándose en su interior. Los números aumentaban cada vez más rápido hasta que la pantalla se puso roja. El ambiente estaba cargado de señales de alarma. Su asistente, Ra, susurró: «No debería ser posible, señor. Quizá el cuerpo humano aún esté activo». Sara negó con la cabeza. Ningún sistema debería seguir con vida después de semejante daño. El superviviente que encontraron ya fue declarado muerto. Esto debe ser un error. Pero incluso mientras hablaba, el pulso se hizo más fuerte. Se inclinó hacia adelante. Su reflejo temblaba en el cristal mientras veía diminutas venas que se extendían por la muestra, formando patrones como raíces en la tierra. Algo en ello se sentía extraño. No peligroso, solo poderoso. El campo de energía vibraba suavemente contra su mano. Quiso tocarlo, pero el miedo lo detuvo. Rala se acercó. Curiosa, con la mano temblorosa, extendió la mano antes de que Sara pudiera detenerla en el instante en que su dedo rozó el borde del tejido. Una descarga la recorrió. Jadeó y cayó hacia atrás, con los ojos muy abiertos y la respiración superficial. Sara corrió a su lado. «Rala, ¿qué viste?», susurró. «Vi un ojo». Me miraba. La habitación se enfrió. Todos los demás científicos se quedaron paralizados. Incluso las máquinas empezaron a parpadear y a emitir pitidos erráticos. El pulso era más rápido, más fuerte, como si hubiera reaccionado a su tacto. El corazón de Sara latía con fuerza en su pecho. Rápidamente selló la bandeja con un campo de contención y ordenó a todos que se alejaran. «Nadie da órdenes de esto», dijo. «Esto no es solo biología. Es algo más». Pasaron las horas mientras el laboratorio se vaciaba. Solo Sara permanecía mirando el tenue ritmo que brillaba. Debajo del cristal, activó una grabadora silenciosa para capturar las lecturas. Su voz, baja y temblorosa, dijo: «Esta es la entrada del registro 172. Experimento H. La muestra de tejido humano continúa pulsando sin energía externa. La tasa de crecimiento de la fuente aumenta en 0,3 por ciclo. Actividad celular inclasificable. Posibles organismos autosostenibles». Habló. El pulso se sincronizó con sus palabras. El ritmo coincidía con su respiración. Cada latido seguía el sonido de su voz. Era como si la muestra lo entendiera. Sara retrocedió. Inquieto. Su especie era conocida por su lógica y serenidad, pero en ese instante sintió algo más profundo, algo cercano al miedo. Susurró suavemente: «¿Estás vivo?». El pulso se aceleró como si le respondiera. Apagó la grabadora y observó en silencio por la ventana. Las estrellas se desplazaban por el oscuro vacío del espacio. Mientras tanto, dentro del laboratorio, un pequeño trozo de carne humana seguía desafiando todo lo que sabía sobre ciencia. Cada pulso parecía más fuerte, el último como si se alimentara del miedo y la curiosidad que lo rodeaban. No pudo evitar preguntarse qué sucedería si continuaba creciendo. Antes de salir del laboratorio, Sara colocó la mano sobre el cristal. Sintió un ligero calor en la piel. Susurró para sí mismo: «Humanos, no sois lo que creíamos». Salió por la puerta, dejando la muestra brillando tenuemente en la oscuridad.
Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, el escáner se iluminó solo. Las lecturas se duplicaron. El pulso resonó como un latido lento, llenando el laboratorio vacío con un ritmo extraño. El sonido era tranquilo pero denso, como algo que despertaba de un largo sueño fuera de la ventana. Relámpagos surcaban las estrellas, y en lo profundo de la bandeja, el pulso continuaba con más fuerza, más constante, más vivo. La historia no había hecho más que empezar. Al día siguiente, las puertas del laboratorio se abrieron con un siseo, y Sarah entró. Sus pasos se ralentizaron, su mente pesada. Los demás científicos se negaron a regresar tras lo sucedido con Rala, pero él no podía mantenerse alejado. Algo en aquel trozo de carne palpitante se había arraigado en sus pensamientos. La bandeja seguía en el centro de la habitación, sellada bajo un grueso cristal. El tenue resplandor bajo ella palpitaba como un corazón vivo. El ritmo era ahora más lento, más profundo, más constante. Se acercó. Todos los monitores alrededor de la mesa comenzaron a activarse solos. Luces verdes parpadeaban. Líneas de datos desconocidos llenaban la pantalla. Miró hacia abajo y se quedó paralizado. La muestra había crecido. Ahora era más grande. Venas se extendían como una telaraña sobre el cristal. Tenues fibras se arrastraban hacia el borde del contenedor. Parecía casi como tejido muscular reconstruyéndose. La firma energética no se parecía a nada registrado en los archivos galácticos. Sarah susurró suavemente. ¿Qué? ¿En qué te estás convirtiendo? El pulso reaccionó, acelerándose al oír su voz. Los escáneres emitieron agudos pitidos que llenaron la habitación. Retrocedió, con los ojos muy abiertos. El tejido respondía al sonido. Respondía a él. La idea lo heló hasta la médula. Rala observaba desde la puerta. Había regresado a pesar de estar pálida y temblando. Dijo, «Señor, aún puedo sentirlo. Late dentro de mi cabeza incluso cuando duermo». Sarah frunció el ceño. Esto no es una infección. Es una conexión. La muestra humana debe estar liberando frecuencias que afectan nuestras mentes, dijeron. Las luces se atenuaron de nuevo. La energía alrededor de la bandeja se intensificó y el suelo vibró suavemente. Sarah observó las lecturas. La potencia aumentaba sin límite. La muestra debería haberse consumido hace mucho tiempo. En cambio, se estaba adaptando. Cuanta más energía absorbía, más fuerte se volvía. Era como si estuviera aprendiendo. Ra susurró, ¿deberíamos destruirla? Sir se giró hacia ella, con voz baja. Destruir lo que podría ser el mayor descubrimiento de la historia galáctica. La estudiaremos con detenimiento. El pulso resonó una vez más, casi como una risa, burlándose de sus palabras. Volvió a grabar, con voz firme, pero con las manos temblorosas. Entrada de registro 173. El sujeto demuestra un rápido crecimiento y reacción a estímulos auditivos, posiblemente semisensible. Indique que el pulso está sincronizado con su propio latido cardíaco. Sospecho que las células humanas pueden contener memoria genética oculta que desconocemos. De repente, el cristal de contención se agrietó ligeramente. Se extendía por la superficie. El zumbido se convirtió en un leve retumbo. El pulso se hizo más fuerte, haciendo vibrar las paredes. La luz de la muestra inundó la habitación. Un blanco cegador y un rojo intenso se arremolinaban. Rala gritó, «Se está liberando». Sarah gritó, «Activen los escudos». Las alarmas resonaron por toda la estación. La energía fluyó con fuerza. El sistema de suelo se fue apagando uno a uno, y luego solo hubo silencio. El latido suave y constante permaneció. Las luces volvieron a parpadear en la grieta. El cristal había desaparecido, reparado de alguna manera. El tejido intacto seguía pulsando con la misma calma de siempre. Pero las paredes cerca de la bandeja ahora tenían tenues marcas rojas, como huellas dactilares grabadas en el metal.
Rayla susurró, ¿y si no está intentando escapar? ¿Y si quiere comunicarse? Sarah la miró atónito, con la mente llena de posibilidades. Comunicación, adaptación, defensa. Todas estas características pertenecen a la vida inteligente. Le pidió a la computadora que tradujera los patrones de energía y los resultados fueron extraños, ondas repetitivas como un mensaje cifrado. Se inclinó y habló en voz baja. ¿Puedes entenderme? El pulso respondió de nuevo. Un ritmo lento, luego 2 latidos rápidos, luego otra pausa. El patrón se formaba una y otra vez. Sintió que se le cortaba la respiración. Era lenguaje. Ria retrocedió asustada. Señor, sabe que estamos aquí. Sabe que lo estamos observando. Sarat miró fijamente el tejido brillante. Su voz fue casi un susurro, y luego lo dejó hablar. Quizás seamos nosotros quienes debamos escuchar. Durante horas permanecieron en la habitación oscura, observando cómo el pulso cambiaba de ritmo como un código viviente. Los escáneres no podían seguir el ritmo. Sarah sintió el zumbido vibrando dentro de su pecho. Cada latido era más fuerte, más alto, más rápido, hasta que de repente se detuvo por un instante. No había sonido, ni movimiento, nada más que quietud. Y entonces el pulso regresó, rugiendo. La habitación tembló, el suelo se estremeció. Las luces estallaron en destellos brillantes. Una sombra se formó bajo el cristal, alargándose, tomando la forma de una tenue silueta de una mano presionada contra el interior del recipiente. Sarah dio un paso adelante, incapaz de moverse, incapaz de apartar la mirada. La mano se movió una vez, y luego el pulso se detuvo de nuevo, en silencio. Pero viva, Sarah susurró para sí misma, esto no es un experimento. Esto es despertar. La estación se desplazaba silenciosamente por la oscuridad del espacio. Sus motores zumbaban suavemente contra el silencio infinito. En lo profundo del ala de investigación, Sarah permanecía sentada sola, mirando el cristal de contención. El tejido humano ya no parecía una simple masa. Había cambiado de nuevo durante la noche. Ahora tenía estructura, forma y figura. Huesos tenues se formaban bajo las pálidas capas de piel. Un solo corazón latía fuerte y constante en su interior. El pulso llenaba la habitación como un segundo latido que resonaba a través de las paredes y llegaba hasta su propio pecho. No había dormido en 2 ciclos. Sus ojos leían las lecturas. La muestra se fortalecía cada hora, consumiendo energía del aire que la rodeaba. Incluso sin contacto, absorbía calor y movimiento como si se alimentara de la vida misma. El equipo de Sarah había estudiado miles de especies, pero nunca una que creara energía de la nada. Esto era imposible. Sin embargo, ahí estaba, justo frente a él. Ria entró en la habitación en silencio, con el rostro pálido y la voz débil. Dijo, «Señor, la tripulación tiene miedo. Oyen el pulso a través de las paredes. Creen que la estación en sí está viva». Sarah no levantó la vista. Su voz era tranquila. Quizá tengan razón. Quizá la vida no necesite un cuerpo completo. Quizá solo necesite la voluntad de sobrevivir. Rayla negó con la cabeza. Señor, el consejo exigirá respuestas. Sí. Si descubren que lo mantuvimos oculto, lo destruirán. Sarah se giró lentamente hacia ella, con la mirada fría. Entonces destruirán el mayor descubrimiento de la galaxia. Debemos averiguar qué es antes de que lleguen. De repente, las luces parpadearon. Un profundo retumbo recorrió el laboratorio. Los instrumentos emitieron destellos rojos uno tras otro. El brillo de la muestra se intensificó hasta llenar la habitación de un blanco cegador. El cristal tembló, pero no se rompió. El pulso ya no era constante. Era rápido, salvaje, furioso. Sarat lo sintió retumbando en sus oídos. Se acercó, con la voz baja y temblorosa. ¿Qué quieren de nosotros? El pulso se detuvo. Entonces el brillo se atenuó por un instante.
Solo el silencio llenó el aire. Sara parecía confundida. Se inclinó aún más. El tejido permanecía inmóvil. De repente, un destello de luz irrumpió y golpeó las paredes. El cristal se onduló como agua. Algo en su interior se movió. Una forma que se retorcía, giraba, formando extremidades, dedos y el tenue contorno de un rostro. Rala jadeó. Retroceder no le permitía moverse. Observó cómo la masa de carne tomaba forma lentamente, los huesos en su interior encajando en su lugar. Una tenue columna vertebral se formaba bajo su superficie. El latido del corazón regresó, ahora más fuerte y profundo. Cada golpe hacía temblar la habitación como si todo el laboratorio respirara al unísono. Un susurro suave. Te estás reconstruyendo, ¿verdad? No eres solo tejido. Estás recordando la forma de lo que eras. La figura dentro del cristal se movió levemente, presionando débilmente la superficie con la mano. Los dedos se extendieron. Los escáneres se dispararon. Señales de energía más allá de los niveles conocidos. El sistema de voz crepitó. La estática llenó el aire. Entonces se oyó un débil sonido. Ayúdenme. Las palabras no eran claras. No eran frases completas. Pero fueron suficientes. Sir sintió un nudo en la garganta. Rala dio un paso al frente. Le temblaban las manos. Susurró. Habló. ¿Lo oíste? Habló. Sara asintió lentamente. Sí, y sonaba humano. Abrió el panel de control y desactivó todas las alarmas. No quería que los demás lo supieran todavía. Se inclinó hacia el cristal, con voz suave. ¿Qué eres? ¿Qué recuerdas? La forma tras el cristal se estremeció, la luz pulsándose con mayor rapidez. La misma voz susurró de nuevo. Fría y quebrada, viva. La mente de Sara repasó las posibilidades. Tal vez una huella neuronal. Tal vez una conciencia superviviente. El cuerpo humano almacenaba recuerdos de formas que no podían comprender. Pero esto era algo más. Era inteligencia luchando por regresar. De repente, la temperatura de la sala descendió. El aire se espesó. Se formó escarcha en el cristal y el resplandor se tornó azul. Un tono de advertencia resonó en la pantalla de control, mientras los niveles de energía caían en toda la estación. Ria gritó, está extrayendo energía del reactor. Si continúa, perderemos el soporte vital. Sara activó el interruptor de emergencia, sellando las puertas del laboratorio. La muestra pulsó con mayor intensidad a cada segundo. Haciendo temblar el suelo, gritó, «Detén esto o morirás». La voz respondió, «No morirás, te reconstituirás». El sonido les heló la sangre a ambos. La luz se expandió, filtrándose por las grietas de las paredes como vetas de fuego. Y entonces todo se detuvo de nuevo. El resplandor se desvaneció. El silencio sepulcral regresó. Sara miró los monitores. Todas las lecturas eran planas. Sin energía. Sin movimiento. Rayla susurró. Se detuvo. Tal vez se quemó. Tal vez finalmente murió. Sara negó lentamente con la cabeza. No, está aprendiendo a descansar antes de despertar de nuevo. Detrás del cristal, en lo profundo de la suave carne, algo se contrajo levemente una vez, luego otra, como el latido de un corazón dormido que se fortalece, esperando el próximo impulso de energía. Las luces del laboratorio parpadearon 2 veces, y el sonido de un pulso lento y constante regresó, llenando el silencio una vez más. Sarat estaba sentado en el laboratorio oscuro. Sus manos presionaban contra la fría superficie del escritorio de control. El único sonido era el lento y pesado golpe del pulso detrás del cristal. Habían pasado 3 horas desde el último impulso. Sin embargo, seguía vivo, seguía latiendo a su ritmo, constante e inquietante. Los otros científicos se habían negado a entrar de nuevo. Rala se había encerrado, sus aposentos susurrando sobre voces en sus sueños, voces que la llamaban por su nombre. Sarat no podía descansar.
Su mente estaba atrapada entre el miedo y el asombro. Había estudiado miles de especies, pero ninguna que se sintiera tan humana, tan viva. Observó cómo el brillo cambiaba dentro de la cámara. Una suave luz dorada envolvía la figura en crecimiento. Los huesos en su interior se habían formado casi por completo. Ahora, una tenue musculatura se extendía sobre ellos, una fina capa de piel. Tomando forma, aún estaba incompleta, pero era inconfundiblemente humana. Cada latido se hacía más fuerte a cada instante, más largo y más fuerte. Sara susurró para sí misma: el cuerpo recuerda la forma de la vida, incluso sin alma. La carne sabe cómo regresar. Las pantallas de la computadora parpadeaban sin tocarlas. Extraños símbolos aparecían ajenos a su lenguaje. Pulsos que formaban líneas como patrones de sonido que se repetían una y otra vez. Se dio cuenta de que no eran errores. Eran mensajes del organismo. Se comunicaba mediante señales de energía utilizando la luz. En lugar de sonido. Recorrió con la mirada el patrón en la pantalla. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Formaba palabras primitivas y fragmentadas, pero palabras vivas, un recuerdo. Regresar, miedo, frío, ayuda. Mesarat se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa. ¿Qué eres? ¿En qué te estás convirtiendo? El resplandor se intensificó por un instante. El pulso aumentó y las luces de la estación se atenuaron como si la energía se drenara de cada rincón de la nave. Un zumbido sordo llenó el aire. El cristal comenzó a vibrar. Se formaron leves grietas cerca de los bordes. Sarrot activó los estabilizadores, pero no hubo respuesta. El sistema se negaba a obedecer ninguna orden. De repente, la consola de comunicaciones cobró vida sin necesidad de pulsar ningún botón. Una voz llegó suave, distorsionada, pero familiar. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. El idioma era humano. El tono quebrado, lleno de dolor. Rala apareció en la puerta, pálida y temblando. Señor, ¿oye que también habla en su mente? Él asintió lentamente. Sí, puedo oírlo. No es solo sonido. Es pensamiento. Ella dio un paso adelante, pero el pulso se aceleró. Las alarmas resonaron con fuerza, marcando el ritmo cardíaco dentro del organismo. Los picos de energía superaron la capacidad de cualquier reactor. Sara gritó hacia atrás, pero Ria se quedó paralizada, mirando el cristal. La figura en el interior abrió los ojos. Dos tenues luces azules brillaban como estrellas congeladas. La miraron fijamente. Ella jadeó, llevándose la mano a la cabeza, susurrando: «Sabe mi nombre». El cristal de contención se hizo añicos. La presión estalló, derribándolos a ambos al suelo. Fragmentos de cristal flotaban en el campo de energía como polvo, pero ninguno les cortó la piel. La figura resplandeciente avanzó, inestable, casi ingrávida, con la respiración lenta, la piel pálida y translúcida, el pecho subiendo y bajando al ritmo del mismo pulso eterno. Sir retrocedió a gatas, mirando con incredulidad. Deberías estar muerto. No puedes vivir en esta atmósfera. El ser se giró hacia él, con una expresión serena pero triste, y una voz baja pero clara. ¿Por qué me despertaste? Su corazón se heló. No pudo responder. Solo contempló el milagro viviente que tenía ante sí. El ser dio otro paso, y el brillo se desvaneció de su piel. Ahora parecía más humano a cada segundo, sus rasgos formándose como si la memoria reconstruyera su carne. Sara susurró: «Queríamos entender. Encontramos tu tejido». No moría. La mirada del ser se endureció. «Nunca lo entendiste. Los humanos no mueren. Perduran incluso cuando ya no queda nada. Nos recordamos a través de la sangre». La energía en el laboratorio volvió a aumentar. Las consolas se explotaban una tras otra. Ria gritó cuando las luces se pusieron rojas. Las alarmas resonaron por los pasillos. La estación estaba perdiendo el control. Sara le gritó al ser:
Detente o nos destruirás a todos. Este inclinó la cabeza, con voz fría. No destruir, sino completar. De repente, todos los dispositivos de la estación se activaron a la vez. Pantallas de datos llenas de símbolos humanos, códigos desconocidos propagándose por los sistemas. La luz del ser parpadeó como si se conectara con la nave. Las paredes metálicas vibraron bajo una presión inmensa. El zumbido se convirtió en un rugido. Sarat apenas podía oír su propia voz por encima del ruido. Ra lo agarró del brazo. «Señor, tenemos que huir ahora». Dudó solo un instante antes de tirar de ella hacia la puerta mientras escapaban por el pasillo. Miró hacia atrás una vez a través del humo y la energía. Olas. El humano permanecía en el centro del laboratorio, rodeado de fragmentos de luz flotantes y máquinas rotas, con el corazón aún palpitando con fuerza. El mismo ritmo resonaba en cada pared metálica de la estación. Huyeron por el largo pasillo. Sarat susurró para sí mismo, las mismas palabras una y otra vez. Perduran. Recuerdan que viven. Incluso en la muerte viven. Y tras él, el pulso continuaba, cada vez más fuerte. Las alarmas resonaban por toda la estación. Luces rojas destellaban en los pasillos y el sonido de pesadas puertas metálicas cerrándose resonaba como un trueno. Sarat corrió con Rala por el estrecho pasillo. Sus pasos se perdían en el caos tras ellos. El laboratorio que habían dejado brillaba con una luz blanca intensa, como una pequeña estrella atrapada dentro de la nave. La oleada de energía de la cabeza humana, conectada a la línea principal del reactor, se extendía por cada circuito como fuego viviente. Rayla jadeaba, con la voz temblorosa. «Señor, está controlando la nave. Está dentro del sistema». Sarat se giró brevemente, con los ojos muy abiertos. No solo la controla. Se está fusionando con ella. La agarró de la muñeca, tirando de ella hacia adelante con más fuerza mientras las luces del pasillo parpadeaban una a una, apagándose tras ellos como si la creciente presión las engullera. Al llegar al puente de control, los oficiales ya estaban en pánico. Uno gritó, «Sobrecarga de energía del sector 3. Drenaje de energía en todas las cubiertas. Estamos perdiendo el soporte vital». Otra voz resonó, «Escudos desactivados, temperatura del núcleo en aumento». Sara los atravesó, gritando, «Corten la conexión. Interrumpan la transferencia de energía». Pero las pantallas de mando no respondían. Todos los sistemas alternaban entre lenguaje alienígena y humano. Extraños símbolos se movían como ondas de código. El sonido pulsante se hizo más fuerte, vibrando a través del suelo, como si el latido del corazón se hubiera extendido por toda la nave. Sarrot miró fijamente la ventana principal. Las estrellas se difuminaban y retorcían como agua. La nave ya no estaba quieta. Se movía, guiada por una fuerza invisible. La tripulación alienígena enmudeció de terror al ver que la navegación mostraba coordenadas imposibles. La nave se dirigía hacia la ubicación de la nave humana estrellada. El origen del muestreador susurró, «Quiere volver a casa». Sara asintió con la garganta seca. «¿O quiere algo que dejó atrás?». De repente, el sistema de comunicación cobró vida con un crepitar. La misma voz suave resonó en el puente, pero esta vez más fuerte, más estable. «Gracias por traerme de vuelta». Sara se quedó paralizada. Todos los alienígenas volvieron la vista hacia el sonido. La voz continuó tranquila, pero cargada de algo entre dolor y propósito. «Tomaste una parte de mí y le diste vida de nuevo. Ahora terminaré lo que empecé». Rela susurró, «¿Qué intenta hacer?». Pero antes de que nadie pudiera responder, las pantallas de control estallaron en una luz que mostraba una silueta humana con un brillo tenue, rodeada de líneas de datos que pulsaban como venas. Todo el puente se llenó del zumbido de la energía. La nave tembló al expandirse el campo energético. Sara gritó a la tripulación, «Evacúen las cubiertas inferiores», pero era demasiado tarde.
Los pasillos inferiores se llenaron de una luz cegadora. Los sensores informaban de un crecimiento orgánico que se extendía por las paredes. Rala miró horrorizada. El metal mismo estaba cambiando. Se estaba convirtiendo en tejido. Sara observó impotente cómo las paredes comenzaban a moverse como pulmones que respiraban. Cada panel estaba vivo, cada piso cálido bajo sus pies. La nave ya no era una máquina. Se estaba convirtiendo en un organismo vivo. La esencia humana la estaba reescribiendo desde dentro. La tripulación gritó mientras sus consolas se fundían en formas de carne. Los niveles de oxígeno se estabilizaron, pero la nave misma comenzó a sentirse viva, moviéndose sutilmente como un cuerpo en sueño profundo. Sara comprendió la aterradora verdad. El humano se había fusionado con la estación, convirtiéndose en algo entre la vida y la máquina. La voz resonó de nuevo, más suave. Ahora temías a la muerte, así que la estudiaste. Temías a los humanos, así que los capturaste. Pero olvidaste que el miedo engendra fuerza. No soy uno. Soy muchos. Soy cada recuerdo, cada célula, cada voluntad que se niega a terminar. La ventana de la nave se agrietó por la presión exterior. Tormentas de energía azul se formaron a su alrededor. Relámpagos se retorcían en patrones a lo largo del casco como venas de luz. Rala se aferró. Las lágrimas corrían por el brazo de Sara. Susurró, ¿qué hacemos? No podemos detenerlo. Sara la miró con los ojos muy abiertos y luego susurró, tal vez nunca pudimos. Tal vez nunca estuvo destinado a ser detenido. El zumbido se profundizó en el suelo bajo ellas, ondulando suavemente. El puente se llenó de luz, las paredes palpitando en perfecto ritmo con el sonido de un corazón. Sara cayó de rodillas, susurrando la misma palabra una y otra vez. Humano, dijo la voz por última vez. Y esta vez, no fue fría. Fue casi amable como nos llamaste. Peligroso, pero estamos vivos. La luz se intensificó, llenando cada rincón de la nave. El sonido del pulso se fundió con el rugido de los motores. Luego, un profundo silencio. Silencio total. Las estrellas del exterior volvieron a la quietud. El resplandor se desvaneció y la enorme nave volvió a flotar silenciosamente por el espacio, tranquila e inmóvil. Sara abrió los ojos lentamente. Todo estaba en silencio, el puente intacto, los demás inconscientes. Rala yacía a su lado, respirando débilmente. Miró la pantalla principal. Mostraba un único mensaje en idioma humano, una línea que brillaba tenuemente. Gracias por acordarse de mí. Se quedó allí temblando, rodeado de silencio, su corazón latiendo al ritmo tenue que aún resonaba en la nave. Un último pulso lento de vida. Sarat despertó lentamente, el frío metal del suelo presionando su mejilla, las luces de arriba parpadeando, su visión borrosa, formas moviéndose en la distancia, tenues susurros resonando como viento en un cañón vacío. Cuando su vista se aclaró, vio a Rala sentada a su lado, con los ojos entreabiertos, su voz débil. Señor, estamos, aún vivo, asintió lentamente. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? La nave estaba en silencio. Las alarmas habían cesado, el zumbido de los motores había desaparecido. Parecía que flotaban en la nada. Se puso de pie, inestable, y miró a su alrededor en el puente. Todo parecía normal, pero demasiado perfecto. Cada pantalla limpia, cada pared lisa, como si la nave se hubiera reparado por completo. Sin marcas de quemaduras, sin daños aún. El tenue pulso aún persistía en el aire, constante, profundo, lento, como un aliento de vida bajo sus pies. El viento apuntaba hacia la pantalla principal. Señor, mire eso. Se giró. Las estrellas del exterior movían la nave, que derivaba por sí sola sin energía. Las coordenadas cambiaban en la pantalla de navegación, mostrando un sistema desconocido. Uno que no figuraba en ningún mapa galáctico. Sara frunció el ceño y susurró, «Nos está guiando a algún lugar».
Mientras observaban, un planeta azul apareció a la vista, cubierto de densas nubes y un océano brillante. Parecía un lugar pacífico, pero algo en él resultaba familiar. La misma energía que emanaba del tejido humano ahora pulsaba desde ese mundo con más fuerza, más intensa, como una señal que los llamaba a casa. Sarat murmuró para sí, de ahí venía. La nave comenzó a descender sin control. Los sistemas de gravedad se activaron automáticamente, manteniéndolos pegados al suelo mientras la nave entraba en la atmósfera del planeta. El exterior se llenó de fuego y humo, pero el interior permaneció en calma. Ni temblores, ni alarmas, como si la nave misma estuviera lo suficientemente viva como para protegerlos. Cuando las llamas se disiparon, aterrizaron suavemente en medio de un vasto desierto. Rodeados de torres de piedra que se alzaban como huesos del suelo, Rayla dio un paso al frente, mirando por el cristal de observación con voz temblorosa. «Señor, hay algo afuera». Él siguió su mirada. Figuras se movían lentamente alrededor de la nave. Figuras altas, humanoides, pero con un brillo tenue. Su piel era de un azul pálido, sus ojos brillaban con la misma luz que había visto en el laboratorio. ¿Eran humanos o algo parecido? El panel de comunicaciones se activó solo. La misma voz habló de nuevo, más suave, más tranquila. Ahora ayúdame a recordar. Ahora te mostraré lo que realmente significa la memoria. Las puertas de la nave se abrieron solas. Una cálida brisa llenó el aire, trayendo consigo un zumbido grave y vibrante. En sus pechos, Sara y Ra emergieron del suelo bajo sus pies, brillando tenuemente con cada paso, como si reaccionaran a su presencia. Ante ellos se alzaba la figura resplandeciente, la misma del laboratorio. Pero ahora, completa, alta, fuerte, serena, con una expresión apacible, y la luz que la rodeaba era suave. Los miró y dijo: «Nos temían porque no nos comprendían. Los humanos no somos máquinas. Somos historias grabadas en carne. Sobrevivimos porque recordamos. Incluso al morir, nuestros recuerdos despiertan de nuevo en algún otro lugar». La voz de Sirat tembló. «¿Por qué nos traen aquí? ¿Qué quieren de nosotros?» El ser sonrió levemente. Querían saber qué hace diferentes a los humanos. Ahora llevarán la respuesta. El pulso que encontraron no era un corazón. Era una semilla, un recuerdo de vida que nunca termina. Le dieron energía. Le dieron un propósito. Ahora vive dentro de esta nave. Urala se agarró el pecho, con los ojos muy abiertos. «Puedo sentirlo. Está dentro de mí». Sara la miró sorprendida. El ser asintió suavemente. «Sí, ahora también forman parte de un recuerdo. No teman. No les hará daño. Los guiará como me guió a mí». De repente, la tierra tembló. Una luz que emanaba de debajo de las torres de arena comenzó a zumbar. Símbolos antiguos brillaban en sus superficies. El aire se llenó de susurros, voces superpuestas, miles de tonos hablando en armonía. Al alzar la mano, la luz de su cuerpo se expandió, fusionándose con el mundo a su alrededor. Todo brilló con más intensidad. La nave tras ellos se elevó lentamente. Su superficie metálica se tornó translúcida, pulsando como piel, el mismo latido resonando en el cielo. Sarra gritó: «¿Qué estás haciendo?». El ser respondió, completando lo que había comenzado hacía mucho tiempo, restaurando lo perdido. La humanidad nunca debió morir. Somos el eco que nunca se desvanece. La voz que nunca termina. La luz los envolvió a ambos. El sonido del pulso se hizo cada vez más fuerte hasta llenarlo todo. Y entonces, silencio. Silencio absoluto. Cuando Sara abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el planeta. Flotaba sobre él, mirando el brillante mundo azul que se extendía debajo. Podía oír el tenue ritmo que aún latía en su pecho. Miró sus manos. Brillaban débilmente, venas de luz pulsando bajo su piel. La voz de Ra susurró a su lado, suave y distante: «Señor,
No estamos muriendo, estamos cambiando. Sara miró una vez más. Más allá del mundo que se extendía bajo ellos, el mismo mundo que había engendrado el pulso imposible y susurrado en voz baja: humanos, nunca morís. Solo os convertís en algo superior en la luz. Lo consumió todo hasta que lo único que quedó fue el lento y constante sonido de un latido resonando entre las estrellas, para siempre.